Muy buenas noches con todos. Soy la estudiante Keila Sandra Tamu Muñoz de la Universidad Autónoma del Perú, mi Facultad de Ciencia de la Gestión, la Escuela Profesional de Contabilidad. El curso es Auditoría Financiera y Peritaje Contable. El tema que voy a tratar hoy es acerca de la NIA 320, importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. El docente es Hugo Emilio Gallegos Montalvo. Comenzamos. Primero nos tenemos que preguntar qué son las NIAs. Las NIAs son normas internacionales de auditoría. Son un conjunto de estándares que guían a los auditores en la realización de auditorías de estados financieros. Estas normas son emitidas por la IASB, que buscan asegurar la calidad y la consistencia de los estados financieros a nivel internacional. Ahora, sus lineamientos son utilizados en más de 130 países para exponer la información contable de un negocio o las partes involucradas. NIA 320. Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. ¿Cuál es su alcance? Esta norma internacional de auditoría se va a enfocar en la responsabilidad del auditor de establecer y aplicar un nivel de importancia relativa durante la planificación y el desarrollo de la auditoría de los estados financieros. Este concepto le permite al auditor determinar qué errores podrían influir en la toma de decisiones de los usuarios. Por otro lado, la NIA 450, que es la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la planificación o realización de la auditoría, pues complementa esta norma. ¿Cuál es su importancia? Aunque distintas normas o países pueden usar palabras diferentes para explicar este concepto, en general coinciden en la idea central. Solo se deben destacar errores o datos que realmente puedan afectar a las decisiones de los usuarios de los estados financieros. Por ejemplo, los inversionistas, los bancos, entre otros. También la importancia relativa se refiere a que las incorrecciones, incluidas las omisiones, se consideran materiales si individualmente o de forma agregada pueden influir razonablemente en las decisiones económicas de los usuarios de los estados financieros. El juicio de la importancia relativa depende de las circunstancias específicas y está influida por la magnitud de la incorrección, su naturaleza o una combinación de ambas. Los juicios sobre las cuestiones que son materiales se hacen considerando las necesidades comunes que los usuarios en general, no las de los usuarios individuales específicos, ya que éstas pueden variar mucho. Continuamos. La determinación por el auditor de la importancia relativa. El auditor usa su juicio profesional para determinar la importancia relativa. Esto depende de cómo cree que los usuarios, en caso los inversionistas, los bancos, entre otros, usan información financiera. El auditor supone que los usuarios saben lo básico sobre contabilidad y negocios y analiza los estados financieros con atención. También comprende que siempre hay un nivel de materialidad, no todo error es relevante. Aceptan que hay incertidumbres en algunas cifras porque se usan estimaciones o juicios. También comprenden que los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en cuenta los niveles de importancia relativa. Ahora vamos a hablar acerca del auditor. Utiliza el concepto de importancia relativa, o sea, materialidad, durante 3 momentos claves. Primero, la planificación. Decide qué errores o diferencias podrían ser importantes y diseña su estrategia para buscarlos. 2. Ejecución.
realizan pruebas, procedimientos enfocados para detectar errores que puedan ser importantes según lo definido. El número 3, evaluación final. Aquí pues revisa todos los errores encontrados, incluso los que no son, los que no se corrigieron, y analiza si son suficientemente importante como para que afecte, en su opinión, en lo que es el informe de auditoría. Vamos a hablar acerca del objetivo. El objetivo del auditor es usar correctamente el concepto de importancia relativa cuando esté planificando y realizando la auditoría. Definición. La importancia relativa del desempeño se refiere al montos que el auditor establece como un valor inferior al nivel de importancia relativa total para los estados financieros. Esto se hace para reducir el riesgo de que los errores no detectados ni corregidos, al sumarse, superen el límite aceptado de importancia relativa. Si es necesario, este criterio también se puede aplicar de forma específica a cierto tipo de transacciones, cuentas o notas reveladas en los estados financieros. Vamos a hablar acerca de los requerimientos. Entre ellos tenemos la determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. El auditor aquí determina la importancia relativa para el conjunto de estados financieros y determina si las incorrecciones pueden afectar de algún modo la información a revelar y así influir en las decisiones financieras. También a dictaminar los riesgos que pueden tener las incorrecciones materiales dependiendo de su naturaleza y el momento de la realización. Aquí en este requerimiento, cuando el auditor define la estrategia general de la auditoría, tiene que establecer cuál será el límite de la importancia relativa, es decir, hasta qué punto se aceptan errores sin que afecte la opinión final. Si existen cuentas o áreas específicas como ingresos, cuentas por cobrar, etcétera, donde incluso pequeños errores podrían afectar las decisiones de los usuarios. El auditor debe fijar niveles de importancia relativa especiales para esos casos. Un ejemplo, una empresa minera puede tener ingresos enormes, pero si tiene una cuenta pequeña con riesgo legal, un error ahí también podría ser muy importante. Ahora, vamos a hablar del siguiente requerimiento. Revisión a medida que la auditoría avanza. El auditor revisará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto y en su caso. El nivel o los niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones concretas, saldos contables o información a relevar, en el caso de que disponga durante la realización de auditoría de información que de haber tenido inicialmente le hubiera llevado a determinar una cifra o cifras diferentes. Si el auditor concluye que es adecuado una importancia relativa para la ejecución de trabajo y si la naturaleza, el momento de la realización y extensión de los procedimientos de auditoría posteriores inicialmente establecidos siguen siendo adecuados. Ahora, es muy importante revisar la importancia relativa. Si durante la auditoría aparece información nueva, el auditor debe revisar y ajustar la importancia relativa si es necesario. Por ejemplo, aquí, si descubre que los usuarios de los estados financieros están tomando las decisiones más sensibles de lo que se pensaba, ¿no? Puede que debe bajar el umbral. Ahora, si el auditor decide usar un límite más estricto, también debe revisar la importancia relativa al desempeño y verificar si los procedimientos planeados siguen siendo adecuados o si deben cambiar. Por ejemplo, hacer pruebas más detalladas. El siguiente requerimiento es la documentación. La documentación es obligatoria. El auditor, pues aquí va a incluir en la documentación de auditoría las siguientes cifras y los factores teniendo en cuenta para su determinación.
Aquí la importancia relativa general para los estados financieros, los niveles especiales para ciertas cuentas o transacciones si se aplica, la importancia relativa del desempeño, el margen de ¿cómo se llama?, de seguridad, cualquier cambio o ajuste que haya hecho durante la auditoría. ¿Ok? En resumen, pues la auditoría establece límites claros desde el inicio para saber qué errores son tolerables. ¿Ok? Y si durante la auditoría hay nueva información, esos límites se pueden ajustar. Y todos esos límites y sus justificaciones deben ser bien documentadas. Bueno, continuamos. Aquí les presento un ejemplo para que puedan entender cómo se aplica la NIA 320. Imaginemos que tú eres auditor de la empresa Electro Perú SAC, que vende electrodomésticos durante el año 2024. La empresa tuvo ventas totales por 10 millones y ganancia neta por 500.000. Cálculo de la materialidad. Como regla general, el auditor puede tomar el 5% de la ganancia neta para establecer un valor de referencia. Quiere decir que el 5% de 500.000 es 25.000. Entonces, si hay un error mayor a 25.000, puede afectar las decisiones de los usuarios. En este caso, los inversionistas, los bancos, entre otros. Situación durante la auditoría. Al revisar los documentos, encuentras 1. Un error en el inventario por 30.000. 2. Una factura duplicada de gastos por 3.000. Ahora, aplicación de la NIA 320. El error del inventario, que es 30.000, supera la materialidad, porque al inicio nosotros hemos calculado el 5% y nos da 25.000, entonces supera. Entonces quiere decir que es significativo, entonces el auditor debe pedir que lo corrijan. El siguiente es el error de la factura por 3.000 soles. Claro, es monto pequeño, pero si se encuentran muchos errores pequeños que sumen más de 25.000, también pueden ser importantes. En conclusión, la NIA 320 ayuda al auditor a fijar un límite de tolerancia para decidir qué errores son graves en lo que es materiales, qué errores pueden dejar pasar, cuánto necesita informar o ajustar los estados financieros. Eso sería todo. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.